Pues yo soy Nieves y soy la mujer de Javi, la mamá de Enrique, y la hija de Pilar y de Alfonso. Y estoy aquí, reconozco, completamente conmocionada con la píldora o la perla que nos regaló ayer Sor Soledad. Porque fijaos, Sor Soledad nos señaló como clave para esta Cuaresma un encuentro con Jesucristo. Y bueno, a mí me dicen un encuentro con Jesucristo y yo digo, yo me apunto. Pero lo que yo no fui capaz de asimilar hasta ayer y a lo largo de la noche y a lo largo del día de hoy es que lo que me transmitió Sor Soledad era que Jesucristo en esta Cuaresma desea ardientemente un encuentro con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, para quienes me conocen, que yo soy una flipada de Jesucristo, os ruego que si me pongo muy ñoña me hagáis una señal, ¿vale? Que no pase ciertos límites. Y quería pediros, si os parece bien, que nos unamos en una única oración, pues, por ejemplo, pidiendo la intercesión de la Virgen, para que verdaderamente, si es el deseo del Señor, cada uno de nosotros podamos vivir esta Cuaresma un verdadero encuentro con Jesucristo resucitado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Tú eres de todas las mujeres, es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues ante este panorama, ante este deseo de Jesucristo, a mí me llené de sed, no lo puedo describir de otra manera, de sed del mismo Jesucristo, de sed de conocerle, ¿no? Porque hay muchos tipos de encuentro, pero el encuentro con Jesucristo pues tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Entonces, ante esta sed, lo primero que a mí se me vino a la cabeza, bueno, y al corazón, fue conocer más sobre la misericordia de Dios. Por eso os pido que dediquemos esta píldora a tratar sobre la misericordia de Dios. Y cuando tratamos de la misericordia de Dios, pues yo he buscado y digo, ¿cómo podemos poner, qué palabras podemos usar para hablar de la misericordia de Dios? Y he encontrado que misericordia es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de miserere, que significa apiádate, y corde, que significa en el corazón. Apiádate en el corazón. Y entonces, claro, si misericordia es apiádate con el corazón, la misericordia de Dios para mí es ese lugar, a ver si todos estáis de acuerdo conmigo, ese lugar en el corazón de Dios, Padre de todos, Padre común de todos, Padre nuestro, en el cual cada uno de nosotros tenemos nuestro sitio. Muchas veces igual que aquí en el templo, ¿no? Aquí también normalmente tenemos nuestro sitio. Bueno, pues en el corazón de Dios, y parece que estoy recordando, ¿no?, las palabras de Jesús que dice, mi Padre, en casa de mi Padre hay muchas moradas, cada uno tenemos nuestro sitio. Bueno, pues en ese sitio en el que cada uno somos llamados por nuestro nombre propio, y amados plenamente y en verdad quiero decir, sin máscaras, sin fantasías, sin etiquetas, amados cada uno, quién soy, amados por Él, que lo es todo, pues en ese lugar se encuentra la misericordia de Dios. Y entonces, si ya sabemos dónde se encuentra la misericordia de Dios y que es un encuentro con Él, pues
me he encontrado con San Lucas, con el Evangelio de San Lucas, que San Lucas es calificado por algunos como el pintor de la misericordia, ¿no? Y esta expresión me parece súper bonita, porque, bueno, qué bonito es para un cristiano pintar por donde va la misericordia de Dios, ¿no? Y por eso, como no me lo sé de memoria, voy a leer algunos fragmentos del Evangelio de San Lucas. Bueno, San Lucas, lo primero que señala es Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Buscar y salvar. ¿Y cómo es el buscar de Dios? En el capítulo 15 de San Lucas encontramos 3 parábolas que todos al menos hemos oído. Y la primera parábola es la de la oveja perdida. Y voy a citar textualmente. ¿Cómo es el buscar de Dios? Pues San Lucas dice: deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra. No fija un tiempo, va hasta la descarriada, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. En otra parábola, por ejemplo, la de las 10 monedas, dice, cito textualmente, enciende una lámpara. Y cuando en los evangelios, yo escucho que proclaman en los evangelios que se enciende una lámpara, a mí me recuerda el sagrario, a mí me recuerda la palabra de Dios. Entonces, allí donde hay un sagrario, allí donde se proclama la palabra de Dios, aquí es Dios mismo quien nos busca, ¿no? A cada uno. Y ya para el remate de cómo es el buscar de Dios, bueno, en la parábola del hijo pródigo, voy a decirlo despacio porque es demasiado hermoso. Su padre lo vio cuando todavía estaba lejos y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Este es el buscar de Dios. Y la siguiente pregunta que me vino a la mente fue, ¿cómo es el encuentro con Dios? Y es también San Lucas quien tiene 4 encuentros con pecadores redimidos que solo encontramos en su Evangelio, ¿no? Os invito a releerlos, ¿no? Cuando queráis. Entonces, cuando hablamos de encuentros, la misericordia, no sé qué os parece, pero la misericordia adquiere un sabor de encuentro. Pero claro, no un encuentro cualquiera, ¿no? Cada uno en vuestro caso, yo en mi caso, es un encuentro necesitado. Yo necesito encontrarme con Dios cada día. Yo necesito encontrarme con Jesús sacramentado, ¿no? Con independencia de que San Lucas en 19:10 nos dijera, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, también a mí. Pero además de eso yo necesito respirar, necesito beber agua, pues necesito cada día un encuentro con Jesús sacramentado. Entonces, ese encuentro, además de necesitado, seguro que en el caso de todos nosotros, es un encuentro no solo necesitado, sino es un encuentro deseado. Es un encuentro buscado. Y desde luego os digo que ese encuentro definitivo para el que caminamos juntos, yo lo espero. Yo se lo pido a Dios, ¿no? Permíteme esperarlo hasta el último momento de mi vida. Yo lo espero. Y de esos 4 encuentros
especiales que solo podemos leer en San Lucas. Fijaos el primero, ¿no? El primero es, por ejemplo, con la pecadora en la casa de Simón, el fariseo. Y Jesús dijo, cito textualmente, esto está en el capítulo 7, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Nos podemos imaginar cómo se sintió esa mujer pecadora, defendida delante de todos por Jesús, pero no solo defendida, perdonada por Jesús, sanada, amada, ¿no? Y todos que ya tenemos como un caminito hecho, porque ya tenemos muchos años, posiblemente nos haya ocurrido alguna vez que la primera vez que hemos acudido al sacramento de la reconciliación, pues a lo mejor no hemos quedado siempre perdonados, pero a lo mejor no hemos quedado sanados, ¿no? A mí me ha ocurrido. Y yo recuerdo una vez a un sacerdote, yo ya desesperada en el confesionario, le dije, Padre, pero es que no me termino de curar de esto, ¿no? Y yo creo que cuando leemos en San Lucas estas palabras de Jesús, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, tenemos que no resistirnos, no reservarnos ninguna herida, ninguna enfermedad, ningún mal, e insistir también, porque es posible, ¿no? Es posible quedar totalmente perdonado. Y fijaos que dice también, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. ¿Sabéis por qué dice que ha amado mucho? Porque esta es la mujer que trajo un frasco de alabastro lleno de perfume y lo derramó, y se derramó ella con el perfume, ¿no? Porque dice, enjugaba sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos y se los cubría a besos. Y ahora viene la parte en la que yo os pregunto, dice, el frasco de alabastro lleno de perfume, ¿a qué huele la misericordia? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? A mí me gustan mucho, desde que doy catequesis, me gustan mucho las preguntas sensoriales, porque los niños hacen preguntas muy hermosas de este tipo, ¿no? Los niños, por ejemplo, nos preguntan ¿a qué sabe la Eucaristía? ¿Y qué podemos responder, no? Yo muchas veces les digo, cuando son pequeñitos, les digo, a ver, ¿a qué sabe un beso de mamá cuando estás malito, no? ¿A qué sabe? Una niña me dijo algo súper bonito. Me dijo, mira, Nieves, yo creo que la Eucaristía debe saber como este beso. Y me dijo, porque tiene varios hermanitos muy trastos. Y entonces me dijo esta niña, cuando papá me defiende de mis hermanitos y me abraza y me llena de besos, yo creo que a eso debe saber la Eucaristía. Por eso me encantan las preguntas sensoriales, y en el caso de a qué huele la misericordia, bueno, esto es muy fuerte, pero para mí, ¿vosotros recordáis algún abrazo, ese abrazo de una persona? Pues, por ejemplo, el último abrazo de mi padre, yo recuerdo a qué huele ese abrazo. ¿Recordáis el último abrazo? ¿No? O ese abrazo especial de una persona, ¿recordáis su olor?
Pues yo creo que la misericordia huele a Jesucristo. Por eso, cuando nosotros experimentamos la misericordia, cuando sentimos la presencia de la misericordia en nuestra vida, yo creo que deberíamos hacer así. Porque es Él mismo, ¿no?, quien nos abraza. Y bueno, hay otro encuentro que a nosotras, con perdón, a mí me resulta un poquito divertido, pero es tremendo, ¿eh? Es el encuentro con Zaqueo. Y entonces cito textualmente: jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Y corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo. Jesús, al llegar a aquel sitio, lo miró y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Y entonces, si lo aplicamos cada uno a nosotros mismos, yo puedo decir en este momento que me está diciendo, que me puede decir Jesús: Nieves, a ver, ¿dónde estaré yo subida? ¿En qué nube? ¿O en qué fantasía? ¿O en qué tontería estaré yo subida? Y Jesús me puede decir: Nieves, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa, no mañana, no, hoy me quede en tu casa. Y fijaos que mientras este encuentro está ocurriendo, mientras Zaqueo está teniendo el encuentro de su vida con Jesús, cito textualmente, esto está en el Evangelio, ¿no?, en el capítulo 19. Todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Entonces yo creo que necesariamente en este momento cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos cuántas veces o en qué ocasiones nos hemos escandalizado de la salvación que Jesucristo trae a una persona de nuestro entorno. ¿Cuántas veces me he escandalizado? A ver, voy a recordar la primera frase que nos señalaba San Lucas. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y cuántas veces nosotros, mientras Jesús está teniendo ese gran encuentro de la vida de una persona, murmuramos, ¿no?, y nos escandalizamos? Pues, por ejemplo, de que Jesús ha venido a salvar a los terroristas. Jesús ha venido a salvar a los delincuentes. Jesús ha venido a salvar a los alcohólicos, a los drogadictos. Jesús, algo que es muy sensible para mí, Jesús ha venido a salvar a las madres que abortan. Y ya viene la guinda, ¿no?, de este encuentro. Y vuelvo a citar textualmente en el capítulo 19, dice: Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Yo nunca le he dado la mitad de mis bienes a los pobres. Y tengo pocos bienes. Ahora mismo tengo 30 euros y yo nunca le he dado 15 euros a un pobre.
Y entonces esto me lleva a preguntarme cuántas veces comulgo, cuántas veces le recibo sin dar el paso de conversión ni restituir lo defraudado, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, Nieves, baja? ¿Y cuántas veces me ha dicho, quiero quedarme en tu casa? ¿Y cuántas veces yo no he dado el paso? Pero quiero contaros, solo en un minuto, que este verano conocí a un artista plástico y me regaló la siguiente perla. Yo creo que venía, o sea, del alma de Dios a través de su boca para mí. Porque resulta que a él le habían encargado restaurar una fachada del antiguo edificio de la casa consistorial de un municipio. Y entonces, bueno, él me decía, Nieves, mira, cuando a mí me encargan un proyecto de restauración, el que me lo encarga o los que me lo encargan, ellos piensan que yo me encuentro con un lienzo en blanco, ¿no? Con las dimensiones tal y cual, la textura tal y cual, pero ven conmigo, ven. Y entonces el edificio, la fachada que él tenía que restaurar era en L, y en el vértice había en un lado del edificio había unas columnas que producían pues como un soportal que estaba, bueno, no voy a dar muchos detalles, tampoco es necesario, ¿no? Pero eso era el fumadero, ¿no? De un grupo, y me decía, ¿qué tiene que ver esto con un lienzo en blanco, no? No tiene nada que ver con un lienzo en blanco. Eso está roto, se cae a trozos, es de difícil acceso, le han meado, ¿no? Pero la perla vino cuando me dijo, con luz en sus ojos, me dijo, yo voy a hacer una obra de arte con esta esquina. Y es que me parecía que Dios me estaba diciendo, yo puedo hacer una obra de arte con cada esquina así, con cada persona rota, arrugada, sucia, etcétera, ¿no? Y bueno, en el capítulo 23, ya voy más abreviando, en el capítulo 23, misericordia infinita, cuando prendieron a Jesús a traición y sus verdugos hicieron lotes con sus ropas, Jesús quedó desnudo, pero no solamente su cuerpo, quedó desnudo de los apóstoles, quedó desnudo de cualquier consuelo que pudiese encontrar, ¿no? Y aún en esa situación dijo, Padre, perdónalos, y nos exculpa, porque no saben lo que hacen. Jesús abrazó con toda su alma a los enemigos. Desnuda su alma, en él encontramos solo misericordia. ¿Cuántas oportunidades tenemos cada uno de nosotros en la vida para abrazar a nuestros enemigos? Y no lo hacemos, o sí, no sé. ¿Y cuántas veces yo soy la enemiga abrazada? Y no damos gracias a Dios por ello. Bueno, y ya el último encuentro, Jesús crucificado, justo antes de expirar. Aún crucificado, aún después de todo, de toda la pasión, él solo miraba que había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y en ese momento, el buen ladrón se encuentra con él, le abre, ¿no?, su alma, y Jesús le dice, en verdad te digo
hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Y esta frase de al paraíso a mí me recuerda una cosa que es muy significativa para Javi y para mí, que también está en el capítulo, también está en San Lucas, en el capítulo 16, y seguro que os vais a acordar. Mirad, dice así: al paraíso, llevado por los ángeles, llegó un mendigo llamado Lázaro, que los perros lamían sus llagas. Y bueno, con cuánto amor, ¿no?, se menciona en este capítulo el nombre propio del mendigo, de ese mendigo que estaba a los pies del rico Pulón esperando que cayera alguna migaja de pan de la mesa para comer. Y bueno, yo lo comparto con vosotros. A mí esta parte siempre me hace pensar en Jesús, mendigo de nuestro amor. Jesús muy llagado no por la flagelación en el momento de estar atado a la columna, sino muy llagado por nuestro amor, por nuestros desprecios de amor. Y bueno, en definitiva, ¿qué representa la misericordia de Dios sino su vida en nosotros? Que llegue a mí tu misericordia y viviré. Salmo 118, lo tenemos que repetir todo el tiempo. Que llegue a mí tu misericordia, Señor, y viviré. Y entonces viviré. Por ejemplo, en Lucas 7, 13, 15, ya es lo último. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Esta es la viuda de Naín, cuando va detrás del féretro de su hijo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Lucas 7, 13, 15. ¿A qué muertos en vida acompaño? Y me gustaría que Jesús resucitara. Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vivir en la misericordia de Dios, en ese lugar propio que tenemos en el corazón de Dios, vivir en la misericordia de Dios es inseparable de amar a Dios y a mi prójimo, como amó el samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba él. Al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Capítulo 10. La misericordia de Dios no es solo para quienes nos presentan el Evangelio. Su llamada es universal y en todo tiempo. Es para Pinto, es para quienes le comulgamos en este altar de Santo Domingo de Silos, donde nos llama a ser uno con Él y en Él. Y verdaderamente ¿no os sentís que todos nosotros, desde el último, desde Juan, hasta los sacerdotes o el obispo cuando está aquí, ¿no os sentís uno? Es decir, la pregunta es, ¿pesa tanto más lo que nos diferencia que lo que nos une? Yo me siento completamente uno con vosotros, ¿no? Y nos llama a ser uno con Él y en Él. Y nos llama a llevarle a Él, palabra encarnada, llevarle en la palabra de Dios, llevarle en sus sacramentos. Nos llama a cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos dice en nuestra oración, ¿no? Nos dice: escuchadle. En nuestra oración Él se nos da, Jesucristo se nos da completamente. Por eso solo cabe una respuesta posible. Lo que gratis recibimos, todo su amor y misericordia, compartirlo, compartirnos, compartirle. Esto solo es posible por medio de nuestra propia conversión. Y en esto yo he aprendido mucho de mis catequistas. Y os voy a decir, todos lo hemos vivido.
lo he vivido gracias a vosotras, entonces lo quiero decir. Por ejemplo, ¿qué puede ser nuestra conversión? Son sencillos gestos que a lo mejor no son tan sencillos, pero poner una caricia donde hay bofetada, donde hay ira, envidia, es decir, renunciar a mi yo, pasión, orgullo y soberbia. Poner dulzura donde hay sarcasmo, resentimiento, injusticia, es decir, renunciar a mis planes, sentimientos y juicios. Poner autenticidad donde hay falsedad, indiferencia, es decir, renunciar a mi superficialidad, mediocridad, pereza. Poner comprensión donde hay error, crítica, queja y renunciar a mi honor, amistades, apegos. Poner disponibilidad, servicio donde falta caridad y renunciar a mi egoísmo, tiempo, vanidad. Poner en oración con fe, esperanza y caridad todas las heridas del mundo y hacer oración encarnada, es decir, acercarme mi oración, ofrecerme para acompañar y aliviar aquellas heridas que tenemos cerca. En definitiva, la Cuaresma es una oportunidad para nuestra propia conversión y convertirnos por su misericordia es gozar de las alegrías del cielo, es construir el cielo aquí y ahora con Él, como hace 2000 años hizo con sus discípulos, con sencillez, entregarle a Él, confiarle a Él lo que es suyo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y muchas gracias.